Hola chicos, bienvenidos a clase. Hoy vamos a seguir con lo que estábamos trabajando en el video anterior. Si no lo han visto, en la parte de estequiometría vuelvan a mirar el primer video. Y nos quedó por resolver algunos ejemplos de masa molecular. La masa molecular es la suma de las masas individuales de cada uno de los elementos presentes en una molécula. Se expresa en unidades de masa atómica que se simboliza o se abrevia con la terminación UMA. ¿Sí? Entonces vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos el caso del ácido telurioso. Generalmente es parecido al proceso que seguimos en el video anterior para sacar la masa molar. Se tiene que usar la tabla periódica, ver los pesos atómicos y en vez de colocar en gramos vamos a usar la unidad UMA, ¿sí? Entonces vamos a ver cada elemento que compone esta molécula, cuál es su valor en peso atómico o masa atómica primeramente. Bueno, el hidrógeno, como vemos, pesa 1,007. Como vimos en el video anterior, debemos de hacer el redondeo de los valores para ser exactos. Así se trabaja en química. En este caso, para el hidrógeno me quedaría 1 gramo, ¿sí? Después vamos a ir haciendo por partes entonces. Pero en vez de poner 1 gramo, como hacíamos en el video anterior, como estamos trabajando con masa molecular, ahora vamos a colocar UMA, ¿sí? Un UMA por 2 porque tengo 2 átomos de hidrógeno, ¿sí? Vemos el valor del telurio. El telurio tiene un valor de 127,6, que serían 128 gramos, ¿sí? Porque tenemos que redondear. Entonces 128 gramos serían la masa molar, pero como estamos haciendo la masa molecular vamos a colocar UMA, ¿sí? 128 UMA. En realidad no tiene sentido multiplicar por 1 porque me va a dar el mismo valor, así que serían 128 UMA nomás, ya quedaría bien claro. Más, por último me queda el oxígeno. El oxígeno tiene un peso atómico de 15,9, que serían 16 gramos, ¿sí? No vamos a usar gramos, de nuevo repito, estoy siendo un poco insistente con esto, pero para que quede claro, ¿sí? Entonces, 16 UMA, y lo voy a multiplicar en este caso por 3, porque tenemos 3 átomos de oxígeno, ¿sí? Entonces 16 UMA por 3. Así nos quedaría y tendremos, ¿qué nos queda por hacer? Es parecido al procedimiento de masa molar, cargamos en la calculadora tal cual, no se olviden de poner los paréntesis y realizamos las operaciones y nos da un resultado de 177 UMA. Bueno, en caso de que no se haya entendido bien, voy a hacer un ejemplo más y después pasamos a otra cosa. En este caso elegí una sal ternaria neutra, sulfato de magnesio. Vamos a ver los valores de peso o masa atómica de cada elemento que forma parte de este compuesto para realizar el procedimiento de calcular la masa molecular. Bueno, como vemos el magnesio pesa 24,3, eso nos daría un valor de 24 nomás, ¿sí? También tenemos azufre, que el azufre, como vimos en el video previo, pesa 32 gramos, ¿sí? Porque redondeamos, 32,0 serían 32. Y por último nos queda oxígeno, que está en la mayoría de los compuestos, y el oxígeno pesa también 16 gramos como vimos anteriormente. Entonces nos queda solamente realizar la operación, ¿sí? Magnesio 24 gramos, que pasamos en vez de gramos va a ir UMA. Como tengo un 1 acá, no hay nada, es que en realidad hay un numerito 1, ¿sí? Entonces 24 UMA más el valor de azufre era 32, voy a cambiar los gramos por UMA, 32 UMA. Y acá en cuanto a la sal, bueno, vamos a mirar y ver que el azufre no tiene ningún numerito, ningún subíndice. Eso significa que hay un azufre. Y como fuera del paréntesis tampoco hay nada, 1 por 1 es 1 nomás, ¿sí? O sea que 32 UMA. Podría poner por 1, pero me da el mismo valor. Siempre que es por 1, obviamos y ponemos el valor solamente, ¿sí? Y el oxígeno, que pesa 16 gramos, vamos a utilizar UMA, 16 UMA, por, tengo 2 átomos de oxígeno dentro del paréntesis y afuera hay un número 1, 2 por 1, 2. O sea que 16 UMA por 2, ¿sí? Bueno, ahí queda todo claro.
Lo que nos falta hacer es hacer el procedimiento y eso nos da un valor de 88 goma. Bueno, entonces terminamos con la parte de masa molecular. Vamos a tratar de hacer unas conversiones ahora, que eso es lo que faltó en el video anterior. Bueno chicos, les pido que disculpen por ahí si se mueve mucho el teléfono. Realmente no soy nueva haciendo videos, pero la idea en realidad no es tanto que sea perfecto, sino solamente poder ayudarles y explicarles. Así que le pido disculpas, ¿sí? Bueno, primeramente vamos a hacer algunas conversiones. Esta parte es importante, recuerden. Gramos, moles, átomos, moléculas o iones. ¿Qué significa eso? Siempre que nosotros queramos hacer conversiones de unidades, si nos encontramos con un valor en gramos, tenemos que pasar a moles para llegar a átomos o moléculas o iones. Si yo estoy, por ejemplo, en un valor de átomos o moléculas y quiero llegar a gramos, sí o sí tengo que pasar esos átomos o moléculas a moles y después recién puedo pasar a gramos, ¿sí? Va por etapas. Siempre puedo ir de gramos a moles, a átomos o moléculas iones o al revés, ¿sí? De cualquier forma, es una guía para que se nos haga más fácil. Así que vamos a empezar con la primera conversión. Calcula el número de moles de cloroformo presentes en 198 gramos de cloroformo. Fíjense que nos relaciona moles y gramos. Si miramos en el dibujito de arriba, dice estoy en gramos y quiero ir a moles. Primeramente entonces tengo que hacer ese pasaje porque me dice calcula el número de moles. ¿Cómo vamos a hacer esto? Tenemos que anotar los datos primeramente. Bueno chicos, ya lo anoté. Entonces para hacer esa conversión de gramos a moles, decíamos entonces el dato sería eso, 198 gramos de cloroformo. Y la incógnita, la pregunta sería ¿cuántos moles de cloroformo tenemos? Para pasar de gramos a moles, chicos, ¿qué tenemos que hacer? Primero sacar cuánto pesa un mol de ese compuesto. Para eso vamos a usar el concepto de masa molar que está en el primer video. ¿Qué tenemos que ver? Cómo está formado este compuesto. Entonces, ¿sí? Está formado por un átomo de carbono, un átomo de hidrógeno y 3 de cloro. Bueno, y ahora tenemos que ver los valores en la tabla. Si no vieron los primeros videos, les recomiendo que miren los dos porque para entender bien necesitan sí o sí ver la continuidad de la explicación, ¿sí? Acá ya estamos bastante avanzados. Vimos que es masa molar, que es masa molecular, que es el número de Avogadro, ¿sí? Así que necesitamos volver a revisar eso. Entonces, si les hace falta, les recomiendo parar acá y volver a mirar los videos anteriores. Para sacar la masa molar del cloroformo, tengo que ver entonces la masa del carbono o peso atómico, es lo mismo. El carbono pesa 12,00. Como trabajamos con valores redondeados, serían 12 gramos, ¿sí? El hidrógeno, como vimos anteriormente, pesa 1 gramo, ¿sí? Y por último nos falta el cloro. El cloro pesa 35,4, que sería, como el primer numerito es menor que 5, el primer número después de la coma, me quedaría 35. Si el primer número después de la coma es mayor que 5 o 5, yo ya puedo redondear para arriba. En este caso me quedaría 35 solamente. Bueno, procedemos entonces. El carbono pesa 12 gramos. No hace falta multiplicar por 1, ¿sí? 12 gramos solamente porque por 1 me daría el mismo valor. Más, el hidrógeno pesa 1 gramo. No hace falta también volver a multiplicar por 1 porque me daría el mismo valor. Y el cloro que vimos pesa 35 gramos. Voy a multiplicar por 3 porque ahí sí es distinto de 1, ¿sí? Hacemos esta operación en calculadora con paréntesis y nos daría el siguiente resultado. Esto nos da un valor de 118 gramos. ¿Qué significa esto? Siempre lo que ustedes saquen usando la tabla para sacar la masa molar es lo que pesa un. En este caso, un mol de cloroformo pesa 118 gramos. Entonces vamos a anotar eso. Entonces nos queda que 118 gramos de cloroformo, 118 gramos de cloroformo es un mol de cloroformo. Pero nosotros en nuestro dato teníamos 198 gramos de cloroformo. ¿Cuántos moles son? Entonces nos quedaría así. 118 gramos de cloroformo es un mol. 198 no sabemos cuántos moles de cloroformo son. Para esta primera parte prefiero explicarle cómo hacer el cálculo de regla de 3. Esto generalmente se conoce como regla de 3.
Si miramos bien la regla de 3, acá los números están cruzados, ¿sí? 118 gramos de cloroformo está cruzado con el número X y 198 gramos de cloroformo con el número acá 1 mol de cloroformo. Entonces los números que se cruzan donde no están X los voy a resaltar para que entiendan mejor. Los números que se cruzan donde no está X, lo que se va a hacer es multiplicar, siempre se multiplica. En este caso vemos 198 gramos de cloroformo está unido con 1 mol de cloroformo y no está X, ¿sí? Entonces voy a multiplicar esos dos, 198 gramos de cloroformo por 1 mol de cloroformo. Como es el primer ejemplo, voy a hacer todo el procedimiento, después ya, o el que lo sabe puede poner solamente el valor, pero voy a escribir todo para aquellos que tengan dudas. Bueno chicos, y así nos quedaría 198 gramos de cloroformo por 1 mol de cloroformo, que son estos dos que están unidos donde no está X. Y el número que está cruzado con X lo que hace es dividir a esa operación que realizamos. Por eso yo acá puse dividido 118 gramos de cloroformo, porque es el número que está cruzado con X, ¿sí? Hacemos esta operación y nos da un valor de 1,67. Con que ustedes copien dos numeritos después de la coma, ya está bien. Otra cosa que quiero aclarar, yo escribí cloroformo porque por ahí si ya le pongo la fórmula algo no le asusta, pero en realidad se puede poner el nombre y la fórmula o solamente la fórmula, todo aquello que a ustedes le permita entender mejor, ¿sí? Para saber a qué corresponde esto que hallamos, vamos a ver qué se repite en la ecuación. Gramos de cloroformo y gramos de cloroformo. Entonces eso voy a cancelar, ¿sí? Y el resultado nos quedaría en mol de cloroformo, ¿sí? 1,67 mol o moles de cloroformo. Está bien igual de cualquier manera. Entonces así llegamos al resultado de esta primera conversión de gramos a mol, ¿sí? Bueno chicos, vamos a resolver otro problema distinto. Vamos a resolver la 3 porque la 2 es parecida a la que expliqué recién. ¿Cuántos átomos hay en 5,10 moles de azufre? Si se fijan, entonces me relaciona átomos y moles, ¿sí? Y acá vemos que hay una brecha entre moles y átomos. Entonces ahora vamos a hacer la conversión de moles a átomos. Bueno, entonces anoté. Nuestro dato sería 5,10 moles de azufre. Nuestra incógnita sería cuántos átomos hay en esa cantidad de moles. Recordamos entonces que un mol de cualquier sustancia siempre tiene 6,022 por 10 a la 23 átomos, moléculas o iones. Entonces, en este caso, bien está si expresamos así, un mol de azufre tiene 6,022 por 10 a la 23 átomos de azufre. Podrían ser moléculas también, o podrían ser iones, pero en este caso el problema me pregunta átomos. Pero nosotros no tenemos un mol de azufre, tenemos 5,10 moles. Entonces ese dato que nos da la pregunta, ¿sí? Voy a colocar acá abajo de la regla de 3. Un mol de azufre contiene 6,022 por 10 a la 23 átomos de azufre. 5,10 moles de azufre, no sabemos cuántos átomos de azufre contiene. ¿Cómo podemos hacer para resolver? Ya no lo voy a escribir como el primer ejemplo porque si no lleva mucho tiempo, pero sería así: 5,10 por 6,022 por 10 a la 23 dividido 1. Siempre el número que está cruzado con X, que en este caso es 1, divide. Y 5,10 multiplicado por este valor dividido por 1. Les voy a enseñar cómo cargar en la calculadora porque por ahí hay problemas. En vez de poner por 10, no tenemos que cargar el por 10. Vamos a poner exponente solamente, ¿sí? Y el número 23 sí. Así que les muestro cómo cargamos la calculadora. Tendríamos que hacer 5,10 por 6,022 exponente 23. Esto nos quedaría así entonces: 5,10. Ven acá que dice exponente, apretamos exponente. En vez de poner por 10 siempre va exponente. 23, número normal, por 5. Estoy cargando mal, perdón. 5,10, me distraje un momento. Por, ahí sí iría 6,022 exponente 23, que eso es lo que le decía, en vez del por 10 va el exponente, ¿sí? Eso sería la primera parte: 5,10 por 6,022 por 10 a la 23 dividido el numerito que está cruzado con X, que sería 1.
en realidad nos va a dar lo mismo, ¿sí? Dividido 1, porque es 1, pero hacemos igual la operación. Nos da 3,07, en realidad dos numeritos después de la coma ya está bien. 3,07 por 10 a la 24. Este numerito puede ser negativo o positivo, en este caso es positivo, ¿sí? 3,07 por 10 a la 24. Esto es notación científica, pero ustedes si lo copian así, 3, dos numeritos después de la coma y el por 10 a la 24 ya está bien. Vamos a copiar eso entonces. Nos quedaría así. Lo que calculamos acá, si ustedes en este momento se están preguntando, ¿pero qué es lo que calculamos? Es fácil. Si mi X está debajo de átomos de azufre, calculé entonces átomos de azufre. Si mi X estuviera debajo de moles, calcularía moles. Como acá mi incógnita está debajo de átomos, entonces este resultado son átomos de azufre. Bueno, y ahí estaría. Algunos profesores piden respuesta, pero este sería el resultado. Entonces la pregunta era, ¿cuántos átomos hay en 5,10 moles de azufre? Bueno, sería la respuesta si es que les piden. En 5,10 moles de azufre hay 3,07 por 10 a la 24 átomos de azufre. Y bueno, ahí estaría entonces el pasaje o conversión de moles a átomos. Bueno chicos, vemos un último ejemplo en estos casos de conversión. Para convertir de moléculas a moles. El problema dice así. ¿Cuántos moles de cobalto, el símbolo del cobalto es CO, hay en 6 por 10 a la 9 moléculas de cobalto? Si ustedes ven, estamos acá, moléculas, nosotros queremos saber cuántos moles hay. O sea que tenemos que realizar este pasaje. Recordemos entonces que un mol siempre tiene 6,022 por 10 a la 23 moléculas, átomos o iones. En este caso vamos a usar moléculas. Entonces sería correcto expresarlo así. 6,022 por 10 a la 23 moléculas de cobalto. Este número es para cualquier sustancia, compuesto o elemento. Un mol de cualquier sustancia, elemento, compuesto tiene 6,022 por 10 a la 23 moléculas. En este caso vamos a usar moléculas y cobalto porque es lo que nos pide el problema. Eso equivale a un mol de cobalto. Pero nuestro dato nos dice que tenemos 6,9 por 10 a la 9 moléculas de cobalto. ¿Y cuántos moles serían eso? Así que vamos a colocar este dato debajo de moléculas porque tienen que ser siempre moléculas con moléculas, moles con moles, así que lo escribiré rápidamente. Entonces nos quedaría así, 6,022 por 10 elevado a la 23 moléculas de cobalto contiene un mol de cobalto. Y si tenemos 6,9 por 10 elevado a la 9 moléculas de cobalto, ¿cuántos moles de cobalto hay? ¿Sí? Y acá volvemos a hacer el cálculo, les voy a mostrar por las dudas. Tenemos que multiplicar 6,9 por 10 elevado a la 9 por 1 dividido 6,022 por 10 elevado a la 23. Cargamos entonces 6,9, ¿sí? En vez de poner por 10 vamos a colocar de nuevo exponente, ¿sí? Siempre en vez de por 10 va exponente. El 9 sí ya normal, el exponente lo que abrevia es el por 10. 6,9 exponente 9 por 1 normal dividido 6,022. El punto, la coma siempre va a punto, ¿sí? Cuando yo vea coma pongo el punto en la calculadora. Cuando veo un punto acá en la hoja no tengo que cargar así nomás solamente. Entonces 6,022 dividido, ahí ya está. Exponente de nuevo porque me da uno connotación científica acá, en vez del por 10 va exponente, y 23 que me está faltando normal. Nos da 1,14 por 10 a la menos 14. Vieron que hoy dio positivo y ahora nos da un número negativo, ¿sí? Así que con que ustedes copien dos numeritos por la coma ya está bien. Así que 1,14 por 10 a la menos 14. Bueno, para los que estén dudando todavía y no quede claro, como X está debajo de moles, en este caso este resultado que nosotros hallamos son moles de cobalto. Entonces la pregunta era, ¿cuántos moles de cobalto hay en 6,9? Acá me comí en la pregunta. 6,9 por 10 a la 9 moles.